Me llamo Mónica Millán y estamos adentro de la muestra, la exposición que se llama Pájaro Salvaje Guiracagui, Pájaro Salvaje en Guaraní, que fue una elección feliz de la curadora que se llama María Laura Rosa. Vamos a empezar a mostrar la obra más antigua que está en la sala. Una témpera del año 82, que yo tenía 22 años y yo estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes en Misiones. En ese momento a mí me interesaba muchísimo la geometría y una geometría dura, como verán, porque es me volví así absolutamente loca, que guardaba, en ese momento existía la fotografía analógica y entonces estaban los rollos del papel fotográfico y en esos frasquitos de los rollos yo guardaba los colores mezclados de témpera. Como era una estudiante, estaba enloquecida con todo lo que era la teoría del color y qué significaban los colores, y entonces estaba haciendo como pruebas de color y especialmente tenía locuras con los grises coloreados, ¿no? Entonces eran un montón de pinturas y yo las perdía todas, porque yo sé de una época en la cual el guardar el registro de nuestro trabajo no es tan importante como hoy así lo es, ¿no? Hoy un chico joven que quiere ser artista hace una línea y la guarda. Bueno, nosotros en ese momento no teníamos esa conciencia, estamos hablando del 82, o sea, hace mucho tiempo. Después, bueno, yo anduve por varios lugares y varios trabajos y en el año 2013 comencé a sentirme como agotada de los trabajos de gran formato que aquí se ven, que se tarda, qué sé yo tardo 6 meses en realizarlos, como el que está aquí, que soy un pájaro muy salvaje y me gusta la libertad, que es por que lleva el nombre de la muestra y que fue donado por un coleccionista privado a la colección del Museo de Arte Moderno, o sea, forma parte de la colección del museo, y el que está al lado se llama Ñangapirí. Bueno, yo soy un artista que trabaja por capas, ¿no? Soy un artista que trabaja por capas, o sea, tengo una idea, la idea más que idea, yo mal digo idea, estoy diciendo idea y en realidad es una imagen la que tengo, y sobre esa imagen recuerdo, soy una gran coleccionista de telas y de bordados y cosas así, entonces tiro sobre el piso de mi taller y empiezo a construir esa forma que la estoy viendo y a partir de ahí empiezo a diseñar lo que va a ser. Entonces la primera capa son las telas, después vienen si yo tengo que teñir, entonces las tiño, o después vienen, por ejemplo, estas son telas que son muestrarios de tapicería, y entonces ahí decido dónde van los bordados y ahí yo comienzo a dibujar lo que va a ser bordado. Después se pasa el dibujo ya en el calco que están en la entrada, se pasan y comienzo a bordar. Una vez que termino todo, se van empalmando, todo es a mano, todo costura a mano, con las cintas que le hacen marco, y al final recién viene el dibujo. Viene en el dibujo y estas pequeñas cositas que para mí son como un divertimento que le da como si fuese un brillito al final, ¿no? A veces invento títulos largos, poéticos, que van relatando algo que yo voy viendo en el propio trabajo. O sea, el título viene siempre luego, ¿no? Este es un trabajo que a mí particularmente me gusta, que trabajé mucho sobre la obra de Marianne North, que está también en la vitrina. Marianne North fue una viajera inglesa del siglo XIX y ella
bueno, viajó por lugares muy, muy ignotos, su familia era amiga de Darwin, y entonces hay flores que llevan el nombre de ella, ¿no? Porque, bueno, porque ella las descubrió, ¿no? Entonces, aquí también se ve, o sea, el tema de la lluvia es un tema recurrente, así que me da gracia que llueva, bueno, primero que a mí me gusta mucho, y también hay una cuestión con el tema de la lluvia que es, dentro de la mitología y la cosmogonía guaraní, la lluvia y el rocío forman parte de la creación del mundo. Y yo creo que es tan real que sea así, porque yo vengo de una zona en donde la lluvia y la humedad es algo muy frecuente, cosa que por todo el cambio climático en este momento nosotros estamos viviendo lo opuesto, o sea, venimos de años de sequía, ¿no es cierto? Entonces en mis trabajos siempre hay mucha lluvia, o sea, esto es lluvia, el trabajo que acabamos de ver que está enfrente tiene lluvia, en los tres grandes trabajos hay lluvia. Bueno, después estos dos, que se llaman hermanos, allí yo comienzo a trabajar con algo que uno, la geometría y lo orgánico, y que es lo orgánico siempre es la flora, la fauna. La geometría es algo que está siempre presente en mí porque en realidad para mí las obras primero son abstractas. Después yo puedo estar relatando algo, pero en realidad primero son abstractas. Yo pasé una infancia con mucho tiempo y criada con dos abuelas que eran bordadoras y tejedoras, y mi madre también. Entonces yo aprendí a tejer a los 5 años, a bordar 6, 7, y me encantaba. Bueno, en realidad soy la única nieta, porque las otras eran re salvajes que les gustaba estar sentada los días de lluvia, por ejemplo, bordando. O sea, los rompecabezas son pequeñas cajitas que yo las desarmo, después mediante una fórmula creo toda una situación y voy decidiendo los colores que van a ser teñidos, y después, bueno, se eligen los colores de los hilos, que por ejemplo, en una zona azul voy haciendo diferencias de colores que producen como toda una situación óptica, ¿no? Primero que tienen varias capas de tintura, después los colores son distintos, entonces producen una cuestión óptica donde el ojo no queda quieto, pero son todos detalles, como muy pequeños y delicados, que necesitan de un tiempo de observación, ¿no? Todos los rompecabezas han nacido como una cuestión de juego, o pueden estar vertical contra la pared, o colgados así, que pueden estar colgados de mil maneras distintas, como también pueden estar en forma horizontal y que la gente pudiera jugar, era la idea, o sea, que la gente pudiera envolverlos, porque hasta terminan en un rollito chiquitito así. Entonces era esa la idea, ¿no? Que en el comienzo de la obra, que está acá atrás, con los más chiquititos, que son los primeros, ahí se ven, ¿no? Que es como el más simple de todos, se ven que le dejamos los bracitos libres y entonces se pueden doblar, ¿no? Como un pequeño juego. Esta es toda geometría, que yo le llamo geometría blanda, porque es una geometría imposible, porque una geometría en un textil es un imposible, porque no existe la línea recta, y en donde aparecen por un lado telas y cintas, pero después aparece un bordado clave que es siempre como un pequeño cuadradito, que son pequeños puntos, ¿no? Nada más. Es todo como busco como cuestiones ópticas que produce, son trabajos, o sea, de tener trabajos así muy, muy barrocos, me gusta pasar también a una cuestión que es lo opuesto, que es lo minimal, digamos. Cositas nada, que a mí siempre amé la obra de Sant Antolín, La Cosa,
y tomé ese título, pero lo puse en cositas.nada, que fue en plena pandemia, que corrí desde mi taller a mi casa con una maleta con los restos de tela y empecé a construir y necesitaba algo lúdico. Tenía mucho tiempo, así que trabajé algo que a mí cada vez me está interesando más, que es la escultura textil blanda, ¿no es cierto? Y una escultura de llegar a que tenga lo menos posible de relleno, por ejemplo, que sea simplemente por hacerle frunces. O sea, estos son pequeñas piecitas que compro en el Ejército de Salvación, en ferias de usados, y que simplemente no tienen casi relleno, tienen un poquitito de relleno acá, pero simplemente por los frunces que le hago, se infla y arma como una escultura textil. Y después todo es una geometría que tiene que ver con que trabajo con los restos de los grandes trabajos, ¿no? Entonces están mezcladas las que son planas, bidimensionales, que también son todas telas, la mayoría son telas teñidas, con otras que sí que tienen volumen, ¿no? Volumen, dobleces, pinzas, todo lo que se usa en la costura, ¿no? O sea, una modista, ¿no? Esto era una pieza que era recta y yo sentí que me estaba aburriendo y le hice un doblez y le hice la curva. Lo que a mí me gusta también es que todo esté cosido a mano, no hay nada a máquina, hasta los forros están cosidos a mano y que se vea. Y para que se vea es que coso en rojo siempre. Siempre se ve la costura. Estos que son en men se ven como los fruncidos que hago, las pinzas, los agujeros que hago, los volúmenes, ¿no? Las pincitas. Son como piezas que para mí son como graciosas y que a mí por lo menos me invitan a jugar y a agarrar de lo que se llama, yo lo llamo el vértigo de lo lento, que fue un trabajo que yo le di inicio en el año 2002 con una beca de la Fundación Rockefeller que anidaba adentro del Museo del Barro y mi director era Ticio Escobar. O sea, fue un lujo de trabajo, eran 3 meses de trabajo y yo estuve un año completo en el pueblo y después bueno, seguí trabajando 10 años más. Es el trabajo mío que más me lo han pedido, o sea, estuvo en la Bienal de La Habana, la Bienal de Cuenca, la Bienal de Curitiba. Bueno, fui moviéndolo muchísimo. Estuvo en Frankfurt en el año 2010, en Düsseldorf en el 2022. O sea, es el trabajo que más se ha movido. Yo trabajé con una comunidad de tejedores de Aupoí y lo divido en 2 partes, en 2 grandes secciones. Una primer parte que sería la mesa con los tejidos, que aquí tenemos, esta mesa es como si fuera, a ver, la mujer, un mantel se tarda en el pueblo en hacer durante 6 meses, o sea, se tarda 6 meses. El mantel tradicional que está por acá, que es esto que está acá, que se ve, que se encaja y se ve bordado, prácticamente casi todo lo que se ve acá es tela tejida en telar. ¿Por qué 6 meses? Porque es una tela, el algodón se planta, se cosecha, luego se hila y se teje, se borda y después se arma el mantel con los encajes que a su vez están siendo tejidos por otras mujeres. Entonces, esos fragmentos van yendo de casa en casa y las mujeres al final del día terminan lavando, planchando, almidonando y doblando y plegando, que es el gesto que yo hice y quise repetirlo en esta mesa.
Y se llama El vértigo de lo lento porque considero que, bueno, no solamente la rapidez es vertiginosa, sino la lentitud también produce vértigo, ¿no? Entonces, tenemos en Cajeyú, lo que se hace en el pueblo es en Cajeyú y Aopoí. Aopoí hay varias cuestiones que el Aopoí, que en esta mesa pueden verse diferentes clases de telas de Aopoí, de más grosor, menos grosor, y también según quién teje y quién hila es la tela, o sea, la calidad de la tela. Después, en esta otra pared hay un retrato. La pieza primera tenía 9 retratos, que esos ya no están más, y quedó este, que es un gran retrato, pero esto es como más onírico, es más de mi imaginación, de una gran selva con ellos en el medio, ¿no? Que están Digna, Enrique y Pablina, que son tejedores que ya, algunos ya murieron, salvo Digna, que es la que queda todavía, ¿no? Y en las paredes de enfrente tenemos como la sección nueva del proyecto de este segundo comienzo mío de trabajo en el pueblo, que el año pasado se hizo una muestra en la Galería W que se llamó Barroco Aopoí. Y barroco porque yo considero que el guaraní trabaja, y ellos mismos en el pueblo trabajan de una forma absolutamente barroca, en el sentido de que no dejan un fragmento de la tela sin bordar. Esta vez yo ya no trabajé con los tejedores, sino que trabajé con las bordadoras, y las bordadoras me sorprendieron porque a pesar de la cantidad de años, o sea, cuando yo llegué hacía 20 años que trabajaba allí, pero yo nunca me enteré que el Aopoí industrial, cuando se borda, no se borda con hilos de bordar, sino que ellas almacenan telas y las deshilan, y el hilo es el hilo de bordar. O sea, es como si tejieran una tela nueva. Después podés acercarte e ir viendo los pequeños detalles y vas a ver. Estoy trabajando con el gran archivo de Milda Rivarola. Milda Rivarola es una historiadora paraguaya increíble, generosa, que durante la pandemia creó una página que se llama Imagoteca Paraguay, en donde ella recopila y sube a la web, a la red, todo el archivo de imágenes que ella tiene del Paraguay. Curiosamente, ese archivo no es paraguayo, sino que es un Paraguay imaginado por los europeos. O sea, lo que está acá se llama Inventario de una isla rodeada de tierra, que es una frase está atribuida a varios poetas, pero parece ser que el que de verdad la dijo el comienzo de todo fue Rafael Barret, que fue un español que llegó y vivió bueno, muy poco tiempo y se murió. Era un periodista y escritor que se enamoró del Paraguay y se volvió loco de furia por las desigualdades que había y el maltrato hacia el campesino y al trabajador rural. Así que él se transformó en un defensor. Y bueno, estos trabajos yo los hice con ellas, son 25 bordadoras, son 25 y yo trabajo con los diseños de los europeos, pero aquí hay como un canibalismo, porque yo tomo, yo le llamo canibalismo, traducción, o sea, yo tomo el grabado europeo, lo paso, lo dibujo yo a papel, eso es pasado a la tela, o sea, ya estamos hablando de traducción,
y luego ellas mismas también a su vez lo traducen a bordados. Y después verán que no hay 1 milímetro sin bordar, o sea, es todo bordado. Y es todo charlado y conversado con ellas de cómo queremos que sea ese final, ¿no? Cómo queremos que llegue la pieza al final. Estos encajes, que significa encaje yu en guaraní, la palabra yu es aguja en guaraní, fueron hechos por Petrona. Esto todo viene de la colonia, viene de España, que España trae, y curiosamente a Argentina también llega el encaje. La provincia de Tucumán es donde se desarrollan y es donde queda en este momento, como también en este pueblo. Pero ¿qué sucede? En ambos lugares el desarrollo fue diferente. O sea, en el Paraguay se borda con una pequeña, como si fuese tacuarita, o como un palito, vamos a decir así, como si fuese un escarbadiente, y se teje de esa forma, y se va armando la cuadrícula y nace en diagonal, cosa que en Tucumán es completamente diferente. Todos hechos fueron por Petrona. Petrona es una tejedora que tiene en este momento 84 años, son muy longevos. Digna López tiene 98, su hermana muere con 103 años, muy longevos. Aquí Petrona está o sea, yo le propongo a Petrona que retrate a sus compañeros. Ellos nunca han trabajado retratando o produciendo imágenes realistas o naturalistas. Siempre han trabajado con abstracción, o sea, el punto de bordado es abstracto, pero ellos al punto de bordado español le han puesto nombres en guaraní, como también estos son puntos de bordado que vinieron de esta rosa, por ejemplo, se llama rosa guillermina, pero ellos al punto de acá adentro le llaman piqui, que significa mojarrita, y como el idioma guaraní lo que tiene de maravilloso, que es una metáfora y que es más que nada imagen, por eso es una metáfora, piqui significa picar. Y entonces es como que va picando, tic, 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 tic. Es muy hermoso y por eso es tan difícil aprender el guaraní, porque por ejemplo, aopoí es tela fina, tela angosta, significa más, tiene más acepciones. Pero por ejemplo, cuando llega la tela industrial, ellos le siguen llamando a la tela industrial aopoí, pero le agregan para su tela, el aopoí, le agregan ET. Entonces aopoyete, que significa aopoí verdadero. Lo diferencian así. Cosa que la gente que llega al pueblo ni se entera. Compran cosas y creen que están comprando aopoí y en realidad es un aopoí industrial. He trabajado con el tema del paisaje. Cuando llegué al pueblo, y aparte en Misiones también, existe lo que se llama el tacurú, que sería el nido de termitas. Entonces, cuando llegué al pueblo también, el pueblo estaba lleno de termiteros, que se llaman tacurú. Yo empecé a investigar y descubrí en un libro de una antropóloga que el primer tacurú fue utilizado como tatacuá. Y ahí veo cómo el hombre siempre está copiando al animal para hacer tecnología. El tatacuá es el horno de barro, es el horno donde se cocina la chipa. La chipa es el alimento como si fuese el pan nuestro de todos los días. Entonces ellos vaciaban un tacurú y adentro de ese tacurú cocinaban la chipa. Y luego copiaron esa forma y lo hicieron primero en el piso, luego hicieron ya el tacurú sobre unos pilares y el horno de barro hoy nuestro que está, ¿no es cierto?, a la altura nuestro para facilitar la cocina, ¿no? Y estas son como partes de eso y lo que tiene es que esta es la forma de mi mano. Entonces yo también hice como una emulación de la termita, porque la termita está trabajando con la saliva, barro y paja, y yo trabajé con miel de caña, paja y tierra, que sería como una especie de adobe.
Al comienzo estas piezas tenían un perfume por la miel de caña. Esta vitrina para mí tiene como un sentido fuerte, en el sentido que se está mostrando como partes del proceso interno del trabajo. Por un lado están los dibujos de los bordados, de los textiles grandes, el libro de Marianne North, la naturalista viajera, sus obras que están en el Kew Garden, de donde yo fui sacando. Estos son mis diarios de mi viaje a Yataitú, donde yo cuento cuando llegué, cómo fue. El cuaderno donde yo iba dibujando los manteles que luego ellas diseñaban, que ellas hacían. Acá está Enrique, que yo hice mi primer muestra del Vértigo lo Lento, lo hice en el pueblo para mostrárselos a ellos mismos. Hice unas postales y en la postal está Enrique. Y Enrique dice una frase que es maravillosa, que dice: el Aupoí es como un pájaro, va educando a la gente por los 5 continentes, ahí va. Me parece bellísimo. Después al final aparece toda como las maquetas, porque yo no boceto, yo hago maquetas de las obras para luego armar escenas de montaje, de posibles montajes. Entonces estas son las obras que están aquí, digamos, ¿no? Después son cuadernitos de bordados que son antiguos, que me han ido regalando, libros de bordado antiguos. Y esto es algo muy especial para mí, que es el kesa, que es el manto del monje budista Zen. Yo soy monja budista y allí es donde yo retomo mi bordado, que hacía mucho tiempo no bordaba. Y como es algo muy íntimo, no lo sacamos del todo, sino que está entresacado porque yo quería que se vea esa parte tan especial que tiene el kesa, que es lo que se llama río de diamantes. Del río de diamantes salen las tiras desde donde se ata el kesa para sostenerlo en el hombro, ¿no?